Viernes 18 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican, que se editan en la provincia de Córdoba. Ya saben, el Diario Córdoba, ABC de Córdoba, el Día de Córdoba y también, como siempre, un vistazo a los periódicos digitales que se publican en internet directamente. Hoy hay, como suele ser habitual, ya la semana avanzada, bastante información variada a los periódicos. Empezamos con el Decano. El Diario Córdoba habla en su portada del tema espinoso y polémico de la ley del sí es sí. El Supremo y la Fiscalía toman la iniciativa en la crisis del solo sí es sí, dice. El Ministerio Público, la Fiscalía, estudia las rebajas de penas para unificar criterios y el Alto Tribunal, o sea, el Supremo, se pronunciará en menos de un mes. La tormenta política continúa y 3 asociaciones de jueces reclaman la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La foto que firma a J. González para un acto del propio Diario Córdoba, en el que ayer se entregaron los premios al desarrollo sostenible. Bueno, ahí tienen los premiados en la foto, todo el elenco de premiados y de las instituciones que patrocinaron este premio. Foto también para Ansu Fati, abajo. Ayer España solventó sin sobresaltos el último ensayo antes del Mundial. Venció a Jordania 3-1 o 1-3, que fue allí en Jordania, en Oriente Próximo, donde se disputó este partido. El ABC tiene foto local y un titular nacional. Titular para Griñán, que da por hecho que Sánchez le concederá el indulto. Eso es lo que cree ABC al menos, porque la defensa, el abogado de Griñán, ha pedido al Tribunal, la Audiencia Provincial de Sevilla, que le dé un plazo más amplio para ingresar en prisión. Saben que la Audiencia Provincial le dio un plazo de 10 días para elegir prisión donde pasar los años de reclusión, y Griñán le ha pedido, en vez de 10 días, que le dé 3 meses, a ver si entre tanto se resuelve su indulto. Su familia ha pedido un indulto al gobierno y también hay un recurso presentado de nulidad que también está por resolver. Entonces, bueno, pues ha pedido que me dé 10 días, le den 3 meses. Al final los años de condena son los mismos, se empiece hoy o se empiece la semana que viene, que es lo que dice Griñán. A ver qué dice ahora la Audiencia de Sevilla. La foto del diario ABC, que la firma Valerio, es para la Córdoba del año 2030. Del Río a otro plan Renfe. Hay una información, luego la desgranamos un poquito, de Rafa Verdú sobre la agenda Córdoba, que es el nuevo plan estratégico que enumera acciones. Luego hablamos de esto. Es una tormenta de ideas de lo que el Ayuntamiento quiere que sea Córdoba dentro de 8 años. Aunque realmente muchas de las cosas que propone ya están en marcha, otras no dependen del Ayuntamiento, sino que dependen de convenios que no sé si llegarán, y en otras son proyectos muy ambiciosos, otros son proyectos muy, muy domésticos. Luego hablamos un poquito de esto. El diario El Día habla de crecimiento, economía. El crecimiento económico de Córdoba se modera y cae al 3,1%. Se había previsto a principios de año, cuando empezó el año, que Córdoba crecería un 4,7%, hablo de memoria ahora. Sí, 4,7%. Sin embargo, ahora se entiende, cuando llegamos a noviembre, casi diciembre, que el crecimiento será del 3,1%. Bueno, yo siempre que hablamos de este asunto lo comentamos, ¿no? Esto es como apostar a la quiniela, ir cambiando el resultado según va avanzando el partido. Al final acaban acertando. Si se dijo de primeras que Córdoba creciera un 4,7 y ahora en noviembre dice que será un 3,1, no sé si eso es un pronóstico o es reconocer que el pronóstico inicial estaba equivocado. Es verdad que hay factores que son muy poco previsibles, que hay que ir con el tiempo modificando, pero así también acierto yo la quiniela. Si me dejan apostar faltando 10 minutos cómo va a quedar el partido, pues yo digo que va a quedar 3,1%. Y me llevaré la apuesta. La foto para Javi Flores, una entrevista en el diario El Día. El Córdoba vive su mejor momento en 20 años. Bueno,
ha habido momentos malos en estos 20 años, momentos mejores. Entiendo que él se refiere tanto a lo deportivo, marchan primeras, como saben, en segunda B, bueno, se llama ahora primera RFEP, y en lo institucional, donde parece que por fin hay una empresa al frente de este club, pues solvente. Bueno, ojalá que no se tuerzan las cosas, pero es verdad que hoy la foto es una foto bastante más amable que hace 4 o 5 años. La foto superior para Irene Montero, que dice el diario El Día que insiste en defender el sí es sí bajo una avalancha de críticas. Bueno, por empezar por este asunto, el tema de la ley del sí es sí, hay que recordar cuál es la película, lo señala el diario Córdoba hoy. Hay un problema entre la aplicación de la ley o entre la voluntad del legislador, en este caso de Irene Montero, y lo que están haciendo los jueces. Dice el diario Córdoba que el Supremo y la Fiscalía toman la iniciativa en este asunto. ¿Por qué? Porque, como saben, lo que está viendo ahora es un problema con la aplicación de la ley. El legislador, el Ministerio de Igualdad, pretendía, con esta nueva regulación legal, que las mujeres estuvieran más protegidas frente a agresiones y abusos sexuales. Muy resumidamente, lo que ha ocurrido es que se pretende endurecer las penas para el abuso sexual, que es afortunadamente más habitual que el de la agresión, y entonces evitar esa tipificación y hacer solo un delito, el de agresión sexual. Claro, no se puede condenar a una persona que actualmente abuso sexual por muchísimos años por una agresión sexual, porque sería una pena, sería una condena desproporcionada. Eso ha obligado a abrir mucho la horquilla en la agresión sexual, y ahora el juez interpreta en qué franja de la horquilla tiene que colocar las condenas. Es decir, si antes había una condena de 10 a 15 años y ahora se amplía de 5 a 10 años, porque los delitos se amplían también, porque antes solamente había agresión en determinados supuestos, cuando había acceso carnal, había penetración, había una serie de agravantes. Ahora se incluye todo eso, son agresiones sexuales, también los abusos, los tocamientos, por ejemplo, o algún otro, o incluso el acoso. Claro, no se puede meter en la cárcel por este acoso, por ejemplo, por 15 años a una persona. Repito, ha habido que ampliar la horquilla, y eso permite que delitos que antes tenían un límite por abajo de 10 años, ahora el límite pues se haya ampliado y sea, por ejemplo, 5. Y hablo en un supuesto que no es exactamente lo que está ocurriendo. Pero eso abre a la interpretación de los jueces. Tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía es la que ejerce la acusación pública, como saben, en un juicio, pues tanto uno como otro han decidido que hay que unificar criterios para que no ocurra una cosa distinta en Madrid que en Vitoria o que en La Rioja. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Saben que ahora ha habido bastantes casos en los cuales se están revisando condenas y se están reduciendo condenas, en algunos casos se reducen un par de años, año y pico, etcétera. Pues para evitar que esto ocurra, pues se van a marcar unos criterios. El Tribunal Supremo, saben que en este país y en muchos otros, cada uno el suyo, crea jurisprudencia, es decir, lo que dice el Supremo es de obligado cumplimiento, entre comillas, para todos los jueces de España, y es lo que se espera, que haya unas instrucciones que eviten disparidad de criterios. Si aún así, dice el Ministerio, bueno, el Ministerio no, el Gobierno, se siguiera detectando que hay un problema en cuanto a la aplicación, habría que derogar la ley y volver a presentarla con la salvaguarda que permitiera o que evitara que los delincuentes ya condenados, incluso en muchos casos cumpliendo condena, pues se beneficiaran de una ley que lo que precisamente pretendía era endurecer las penas o mejorar la protección que tienen las mujeres que son víctimas de agresión. Antes agresión y abuso, y ahora todos los delitos se tipifican como agresión. Un tema que se escapa de nuestro ámbito, pero bueno, aparece en las portadas casi a diario. En cuanto vamos con el tema del ABC, con el tema de la Córdoba de 2030, como le decía, se está elaborando, o se ha terminado ya, la elaboración de la nueva Agenda Córdoba, que es como en esta ocasión le llaman al plan estratégico de la ciudad para la próxima década, aunque realmente una década que se queda antes, acaba, no son 10 años, no son 10 años, sino que hay cosas que han empezado ya, en cualquier caso. Pero el horizonte es 2030. Habla esa información que firma Rafa Verdú del río, del plan Renfe 2 o de la logística. En cuanto al río, bueno, lo que pretende este plan es lo que ya se ha pretendido en muchísimas ocasiones, integrar el río en la ciudad, acciones concretas, por ejemplo, en cuanto al río, pues recuperar los sotos de la Bolafia o darles otra utilidad más ciudadana, más social, iluminar, por ejemplo, el tramo este entre puentes,
para darle una monumentalidad al río, crear un área verde en cuanto unir el río a la zona del Parque Cruz Conde, Ciudad de los Niños, Jardín Botánico, Zoológico, incluso el IFAPA, todo aquello, crear una zona natural y recuperar el río. Como digo, es una iniciativa que se viene hablando desde siempre en Córdoba y que no acaba de cuajar. No acaba de cuajar porque no ha habido ni un plan concreto ni fondos suficientes para hacerlo. En cuanto al plan Renfe 2, ¿de qué habla? Pues habla esta Agenda Córdoba de acabar con o de ampliar la zona soterrada de las vías para acabar con ruidos, por ejemplo, en la zona de Oliva Borrachos o de Valdolleros, que saben que las vías se quedaron fuera demasiado pronto para muchos vecinos. Pero digo, este plan no concreta ni plazos, ni planes, ni presupuestos, ni nada. Son ideas que propone el redactor del plan para que la ciudad la lleve a cabo. Y en cuanto a la logística, bueno, la base logística no se contempla porque está al margen del plan, está en marcha. Y hay algunos otros aspectos, por ejemplo, el corredor ferroviario, que depende del Gobierno central, no depende ni mucho menos del Ayuntamiento de Córdoba, pero bueno, también aparece en este plan. Rafa Verdú ha sacado unas 50 de las medidas más significativas de este plan, una parte tecnológica, un laboratorio de ciudad innovadora, por ejemplo, un foro local del comercio para apoyar el comercio de proximidad. Habla, por ejemplo, en proyectos culturales, de crear un nuevo proyecto que ilusiona la ciudad. Recuerden el Córdoba Capital Cultural del 2016, que no cuajó. Bueno, pues algo parecido. También en cuanto se habla de una agenda cultural única, que también sirva para el turismo, para que sepa quien vive en Córdoba y quien no visita, que puede encontrarse de una manera unificada y global. Una serie de propuestas, una tarjeta de visita, por ejemplo, para los monumentos públicos, los museos, propuestas en cuanto a recuperación de viviendas, propuestas, por ejemplo, en cuanto a la sostenibilidad, placas solares, comunidades energéticas, plan de mejoras del aire, en fin, una serie de propuestas que, como suele ocurrir en los planes estratégicos, tienen poca concreción, que yo creo que ese es el gran problema del plan estratégico. Córdoba, este sería el tercer plan estratégico, que yo recuerde, según mis cuentas, y en todo le ha faltado concreción. Se proponen muchas ideas. Yo en este caso no sé cuál ha sido el grado de participación ciudadana, en otros sí que lo hubo y mucho. En este caso parece que viene más de un grupo de expertos que elaboran el plan de lo que le conviene a Córdoba y digo, se proponen ideas de lo que Córdoba necesita y ahora hace falta implementarlas. Como algunas son municipales o de ámbito municipal, otras son de ámbito nacional, otras son incluso de ámbito europeo porque se necesitan fondos europeos para llevarlas a cabo. Creo que habría que hacer, en ese sentido, bajar mucho más el balón al suelo y plantear propuestas que se puedan ver en su resolución. No, pues eso, lo del plan crear un plan de ruido, pues sí, lo puede hacer el Ayuntamiento mañana, si quisiera, no hace falta que haya un plan estratégico que lo proponga. Pero el ramal central ferroviario, pues eso es un concepto mucho más de ámbito europeo casi que local, ¿no? Porque no depende de nosotros. Creo que eso está bien que la ciudad se marque una línea estratégica. Yo, repito, encuentro falta de consenso y de participación. Lo mejor para que un plan funcione es que se le garantice que hay una continuidad en el tiempo. Si ahora gobierna el PP y en mayo gobernara otro partido, podría hacer suyo o no este plan que propone el PP, porque, repito, yo he visto poca participación, tanto de otros partidos como de la ciudadanía. Claro, de aquí a 2020, a 2030 es probable que cambie el gobierno, si no en mayo, dentro de 4 años, ¿no? O sea, que creo que es complicado sacar adelante un plan si no goza de esa unanimidad, no se saca del debate ciudadano. Hay cosas que propone el plan que van en contra de medidas aprobadas por el Pleno. Por ejemplo, el tema del río. Hay una propuesta del plan de huertas caballerizas y la ribera que, bueno, es contraria o no coincide con lo que propone esta Agenda Córdoba. Y, bueno, pues se supone que si el partido que lo propuso en su día volviera al gobierno, pues cambiaría lo que dice el plan. Es decir, creo que los planes están bien, las estrategias están bien, pero hace falta un poco más de concreción y quizás no fijarse objetivos tan elevados, sino irse un poco más al día a día o al medio plazo, no digo yo de aquí a mañana, pero sí al medio plazo. Bueno, más cosas. El tema de la economía lo he comentado ya antes, así muy por encima, el anuncio que hace el diario El Día en su portada de previsiones de analistas, que son los técnicos de Unicaja.
Bueno, lo que hacen es corregir sus propias previsiones, que repito, eran el 4,7 cuando empezó el año. Se previó que Córdoba crecería el 4,7% en su PIB. Se dijo eso de enero para el siguiente enero y ahora, pues, analistas recorta ese crecimiento y lo deja en el 3,1%. Yo siempre lo digo, insisto mucho en eso. El tema del crecimiento es importante, por demás el sistema capitalista en el que nos movemos necesita que haya movimiento económico, volumen de negocio, pero tampoco es un drama que una economía no crezca durante un periodo. ¿Por qué digo esto? Porque son economías más o menos ricas. El caso de Córdoba es una ciudad rica, con la cual su PIB es suficiente como para que si no crece, pues no ocurra nada. Diciéndose, hablando de un país tercermundista, un país en desarrollo, donde hace falta crecer y aumentar la empresa, aumentar la riqueza del colectivo o del territorio. Pero en este caso creo que Córdoba no necesita imperiosamente crecer y de hecho ha habido etapas de recesión que tampoco tiene una repercusión directa sobre la economía doméstica de cada uno de nosotros. En cualquier caso, Córdoba va a crecer un 3,1% y las previsiones para el próximo año son no la de Córdoba, pero sí la de Andalucía, que la fija en un... si lo encuentro no lo voy a encontrar. Bueno, hay un 4,2 creo, para toda Andalucía. Bueno, es un 1,6 para toda Andalucía el año próximo. Repito que es probable que esas previsiones se alteren durante el tiempo. Hemos visto que aquí han cambiado más de un punto desde enero a noviembre en cómo va a evolucionar la economía. Y ya les digo que en noviembre del año que viene acertarán porque van corrigiendo trimestre a trimestre cómo evolucionan las previsiones, las proyecciones y las prospecciones económicas. Pero en cualquier caso, aún en este periodo tan convulso, con la guerra de Ucrania, con la pospandemia que no acaba de remontar la economía, con el tema inflacionista tan elevado, con el tema de los costes energéticos, es complicado hacer una predicción, ¿no? Pero bueno, tampoco a nadie... Creo que si no sabes qué va a ocurrir es como el meteorólogo que dice que va a llover y luego no llueve. Si no estás seguro, pues no lo digas. En este caso, los analistas económicos suelen, no esto, en general, todos los gurús de la economía, suelen ir dando previsiones y corrigiéndolas según van avanzando los plazos. Que repito que así es como jugar la quiniela y poder cambiar resultados según va pasando el partido. Digo que en el peor de los escenarios, Andalucía seguiría creciendo, un 1,6%. Córdoba suele estar por debajo de la media en cuanto a crecimiento andaluz, así que estaría en torno al 1%, incluso el 0 y pico por ciento. Repito que yo no soy de los que van a apostar por el crecimiento, sea como fuere, a cualquier precio. Creo que se debe crecer ordenadamente, pero que se puede también tener una economía solvente y sólida con un crecimiento neutro, sin crecimiento o incluso con una recesión técnica. Esa recesión técnica es cuando un país o una comunidad o una provincia en este caso no crece durante 2 trimestres consecutivos, o mejor dicho, decrece. O sea, 0,1% de decrecimiento durante 2 trimestres, ya una recesión técnica. Reino Unido está en recesión técnica, Alemania lo ha estado, Estados Unidos también, es decir, y no ocurre nada, ¿no? El país no salta por los aires y no hay revuelta y un paro masivo. Córdoba se está comportando bastante bien en cuanto al mercado laboral, también en Andalucía, también en España. Incluso se temía que hubiese más problemas en cuanto a la adaptación, sobre todo la inflacionaria, la subida del precio del IPC, y sin embargo con dificultades, pero parece que esta recesión en la que estamos, no declarada, pero se está sobrellevando. Ya dijo hace una semana semana pasada, un responsable del Banco de España que se espera que para el segundo trimestre del 23 empiece a remontar la economía. Bueno, a ver si esa predicción sí que la acierta. Más cosas. Hablando de economía, el diario ABC recuerda que el juzgado del mercantil vuelve a subastar la unidad productiva de Silos Córdoba. Silos Córdoba es una empresa que se creó en el año 75, creo haber leído por ahí. Una empresa antigua que se dedicaba a la fabricación de estructuras para el almacenamiento de grano, de ahí su nombre, Silos Córdoba. Bueno, pues saben que hace ya más de 3 años, en el 2019, empezó en plena etapa cuando empezó la COVID, la pandemia, pues entró una crisis importante
y pidió un preconcurso de acreedores. Luego hubo un concurso voluntario el año siguiente, luego hubo un segundo concurso y al final pues se entra a fase de liquidación. Hace unos meses el juez adjudicó la empresa a una firma por 11 millones de euros, pero luego desistió de esa adjudicación y ahora se abre una segunda etapa para que alguien lo compre. Hay un par de problemas, fundamentalmente el de la subrogación de trabajadores, que según estableció el juez, la empresa que se quede con Silos Córdoba tiene que mantener la totalidad de la plantilla. Habitualmente sale de esa totalidad, sale la gerencia, porque son personal ejecutivo que se supone son intereses personales y no entran en esa subrogación. Ha ocurrido también con el tema de la ambulancia. Parece, según UGT, hay la empresa, de las dos ofertas que hay, son las mismas que hubo la primera vez, han vuelto a presentarse las dos mismas ofertas a la subasta. Hay una que pretende dejar fuera a los delegados sindicales, que no sé si tiene argumento para ello. En cualquier caso, el juez tendrá que determinar en cuánto se fija esta empresa, Silos Córdoba, y si puede o no, esperamos que sí, recuperar su actividad. La empresa facturó en 2020 8 millones de euros, que es casi la mitad de lo que facturó antes de la pandemia, pero tiene un patrimonio neto negativo de 27 millones de euros a base de deuda acumulada, que es el problema fundamental en este momento para esta empresa. Bueno, vamos con más estadísticas. Dice el diario en Cordópolis, lo he leído, que en Córdoba, titula, la Córdoba sin niños, se refiere a la provincia. La Córdoba sin niños, solo hay más nacimientos que muertes en 1 de cada 7 municipios de la provincia. En concreto hay 11 municipios de los 77 en los que nacen más personas que fallecen. Este es el mapa de España con el mapa de la despoblación, de cómo funciona el crecimiento o no de la población en España, ¿no? Digo que en Córdoba solamente hay 11 municipios los que ha habido durante el año 2021 más nacimientos que defunciones. La Carlota, Fuentepalmera, Villafranca, Almodóvar, Ovejo, Guadalcázar, Nueva Cartella, La Victoria, Benavejín, Pedro Abad y Encinas Reales. En los otros 66, incluida la capital, han fallecido más personas de las que han nacido. Ese es un crecimiento negativo, un decrecimiento, por lo tanto, de la población que, como comentábamos, creo que fue ayer o antes de ayer, en este mismo programa, no tiene por qué ser especialmente malo. Es decir, las localidades en general históricamente han intentado crecer y crecer y crecer, volver un poco al crecimiento, pero cuando se dimensionan correctamente no hace falta crecer más. El problema es que aquí es un problema doble. Por un lado, que hay municipios en los que ese crecimiento negativo o decrecimiento está muy prolongado en el tiempo, con lo cual si ya se roza el problema de la despoblación. Y en segundo lugar, que los que se van son los jóvenes, y los que se quedan son las personas mayores, muchos de ellos ya que no trabajan, personas pensionistas. Y eso sí que genera un problema serio en cuanto a la productividad del municipio. En Córdoba, si se hace un balance en la capital de los últimos 25 años, ha habido un crecimiento positivo. Ha habido 14.000 nacidos más que fallecidos, pero en los últimos años se está invirtiendo la tendencia y el año pasado ya nacieron 2.200 bebés en la capital y fallecieron 3.100 personas. Es decir, que hubo un decrecimiento de 800 y pico personas de año para año. Hubo una reducción de la población. Es un dato preocupante el que la población no crezca, pero hay muchos factores que permitirían corregir este asunto. Siempre hablamos del tema de que las estadísticas no están para leerlas y enorgullecerse o lamentarse, sino para corregirlas. ¿Por qué nacen menos pequeños ahora que hace unos años? Fundamentalmente porque el mercado laboral penaliza a las mujeres gestantes. Eso hace que las mujeres retrasen muchísimo la edad del primer parto y limite, por supuesto, la posibilidad de que haya un segundo o un tercer embarazo. Y luego también hay un problema económico fundamentalmente. Hay muchos países de nuestro entorno que bonifican el nacimiento de pequeños, no hablo de un cheque bebé, que es ese chocolate del oro, sino realmente bonificarlo mediante atención escolar, atención en guardería, desde el minuto cero a los pequeños. Y en Córdoba, en España, pues no se da. Y entonces en España es caro tener un bebé si se quiere atender convenientemente. Y hay personas que esperan hasta tener una situación económica medianamente
solvente para tener su hijo, y eso de nuevo retrasa mucho la edad del parto. Claro, cuanto más se retrase, repito, pues más difícil es tener más de un hijo o dos, porque ya bueno, se meten otros factores por medio. Hay información muy curiosa en este sentido en el diario Córdoba hoy, que habla de los partos prematuros. Nacen más niños prematuros a pesar de la caída de la natalidad en Córdoba. Un poco lo que le estaba contando, porque uno de los factores que provocan el nacimiento antes de tiempo de un pequeño es la edad de las mujeres gestantes. A mayor edad es más fácil que haya un problema en el desarrollo del embarazo. Y buena parte de los niños que nacen de manera prematura, los neonatos que nacen antes de tiempo, lo son porque su madre era una mujer con una edad bueno, todavía apta, fértil, lógicamente, pero con una edad más avanzada de la que era habitual hace unos años. Eso provoca que nazcan más niños prematuros. Es decir, nacen menos pequeños, pero el porcentaje de prematuros se ha incrementado, creo que está en torno al 7%, cuando hace unos años estaba muy inferior. La información la tiene María José Raya, Diario Córdoba, así que les invito a que profundicen, lo miren, porque es muy curioso cómo cambia este tipo de circunstancias. Repito que es una circunstancia que puede modificarse por parte de los gobiernos, el de España, el de Andalucía, el de cada territorio, ¿no? Pues como les decía, bonificando los partos o ayudando a las familias a que tengan hijos y permitiendo que la conciliación laboral de la madre, de la mujer, de la madre en este caso, de la parturienta, pues sea real. Por mucho que hay leyes que benefician que la mujer tenga una serie de reincorporación, reinserción laboral o de un periodo de lactancia más o menos establecido, la verdad es que hay muchas empresas que penalizan la gestación y que las mujeres se lo piensan bastante. Y luego también es verdad que los hábitos han cambiado. Hace 40 años las mujeres pues estaban en su casa, no estudiaban y pueden dedicarse a la crianza, y ahora afortunadamente las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y habitualmente prefieren terminar su formación, sus estudios, buscar un trabajo que les parezca correcto antes de tener los hijos, y eso retrasa de nuevo la edad en cuanto a la incorporación. Comentamos ya ayer también los repuntes que ha habido demográficos en Córdoba y en España siempre han coincidido con llegada masiva de inmigrantes. Ahora hay una polémica entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social en cuanto a la llegada de personal de fuera, de trabajo de fuera, porque hay problemas, por ejemplo, para cubrir albañiles en alguna construcción, en algunas obras. Hay quien, el Ministerio de Inmigraciones y Seguridad Social está hablando con países para traer personal a España, mientras que Trabajo prefiere pues ver qué hay en este país primero, porque hay un número de parados importante, antes de tener que llamar a nadie desde fuera. La llegada de inmigrantes, yo creo que aparte de que culturalmente enriquece un país, el famoso mestizaje, que creo que es una palabra preciosa, eso de ser mestizo, eso de venir de muchas raíces distintas. Bueno, pues la llegada de inmigrantes no solamente favorece el mercado laboral o los problemas que hay para encontrar trabajadores, sino que además permite que la natalidad reflote. ¿Por qué? Porque son personas jóvenes, habitualmente quienes vienen, que se desplazan de América o de África o de Asia. Quien se desplace unos pocos de miles de kilómetros no va a tener ya 60 años, es una persona joven que viene edad de tener hijos. Y además con unas culturas habitualmente donde los países de donde provienen, de tener hijos, con lo cual eso ha hecho que tanto en Córdoba como en Andalucía como en España, cada vez que ha habido un repunte de natalidad, coincida con periodos estos de llegada de inmigrantes. Bueno, estamos fuera de hora ya, así que muy rápidamente la foto de Javi Flores en el día me recuerda que tengo que recordarles que este domingo el Córdoba juega a las 4, creo que es, frente a Linares, y se juega el liderato. El Córdoba y Linares son primero y segundo clasificados en primera RFEF, y el que gane ese partido, si lo hace el Córdoba, que esperamos que sí, abrirá brecha con el Linares y con algún otro que pinchará por detrás. Hay un grupo que se ha ido formando detrás del Córdoba, el Linares, el Ferrol, el Madrid B, creo que este también el Alcorcón en esa pelea ya, que están muy apretaditos y hace falta aprovechar los partidos en casa. Y luego, repito, que el Linares se caería de esa pelea, inicialmente quedaría a 4 puntos y sería un buen remedio después del batacazo de la Copa del Rey del fin de semana pasado, donde nos eliminó el cacereño, pues es que ahora el Córdoba recupere el pulso. Tiene un par de salidas ahora, llega un momento complicado el Córdoba, tiene etapas mejores y peores en el calendario, ahora toca un par de cruces complejos y ya muy positivo, muy bueno. Sería muy bueno que el Córdoba empezara este ciclo
derrotando al Linares, que como digo es un rival directo. Va a estar el campo de fútbol a reventar, lo he leído, no sé dónde, lo he leído en el periódico, la preferencia está prácticamente llena y también el Fondo Norte, lo he leído en el ABC, titula, como le digo, preferencia Fondo Norte a punto de agotarse para el Córdoba Linares. Vienen en torno a 1000 personas de Linares, creo que se facilitaron 800 entradas, más los que hayan encontrado entrada directamente de la taquilla de Córdoba, mediante conocidos, con lo cual se espera una llegada importante de aficionados de Linares y luego la afición del Córdoba, que va a hacer de nuevo que el Arcángel sea el fortín, el reino de que tanto presumimos siempre y que el año pasado nos llevó a pasearnos por segunda RF, que este año tiene que ayudar al equipo a salir de esta categoría y volver al fútbol profesional. Más información, como siempre, en los periódicos, en el digital, en la radio y sobre todo en la tele. Nosotros nos vemos ya el próximo lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana y como siempre, gracias por su atención.